Mira, el fruto del Espíritu es el resultado natural de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El fruto del Espíritu no tiene nada que ver con un esfuerzo que puede hacer uno como creyente. Es, como te comento, es el resultado natural de la manifestación y la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Miren, Filipenses 2:13 nos enseña que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gálatas 5 enumera varios frutos, pero el texto en el versículo 22 de Gálatas 5 menciona más el fruto, no dice más los frutos. De hecho, el fruto del Espíritu es amor y se manifiesta en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Miren, hoy les comparto este tema porque escuché a alguien decir que estaba teniendo una lucha constante con situaciones que no sabía controlar. Situaciones de pleitos y enemistades, culpa de su mal carácter. Y me puse a pensar que este tipo de escenarios, hermano, hermana, que me escuchas, todos nosotros de alguna manera lo tenemos que enfrentar en nuestro diario vivir. Son las obras de la carne que en ocasiones nos presentan pelea. Pues estamos en el mundo, recordemos, pero no somos del mundo, porque en Cristo ya no somos del mundo. La buena noticia es que Dios, a través de su palabra, siempre nos da respuestas sobre cómo salir en estas situaciones. Miren, la Biblia enseña que el deseo de la carne es contra el espíritu, es decir, estos se oponen entre sí. Por ello, me puse a pensar, mira, la solución nos la presenta las Escrituras. Me pregunto, ¿por qué al tener situaciones de pleitos, envidias, celos o contiendas, por qué no revisamos cuál de las manifestaciones del fruto del Espíritu contrarresta, es decir, se opone a lo que estamos sintiendo? Miren, yo creo firmemente que con amor, paz, paciencia, benignidad o fe, siempre saldremos en victoria cuando se nos presenten estas situaciones. Miren, leamos Gálatas 5 del versículo 22 al versículo 25. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, y ahí yo subrayaría esta acotación aquí en la palabra sagrada, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Miren, nosotros recibimos el Espíritu Santo en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En Juan 3:5, Jesús nos enseña que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gálatas 5, del 16 al 21, vamos a leerlo, dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, a nosotros muy a menudo se nos olvida, y esto por falta de alimentarnos en la palabra de Dios, a falta de escudriñar las Escrituras, se nos olvida que Colosenses 3, 1 y 2 dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y entonces sucede que no hay convicción de pecado en nuestras vidas. Y diciendo que somos cristianos, seguimos luchando con estas situaciones que tienen que ver con las obras de la carne que recién mencioné. Juan 16 enseña que el Espíritu Santo es el que convence al mundo del pecado, de justicia y juicio. Hermano, hermana que me escuchas, mira, si nuestra carne está ganando, ¿qué estamos alimentando más? Esa es la pregunta. Siempre deseamos que el resultado de parte de Dios sea con nosotros y no nos estamos alimentando de su palabra. Concluyo con esto. La enseñanza es que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Lo vimos en Gálatas 5:17. Luego entonces, o estamos en la carne o andamos en el espíritu. Hermana, hermano, cada que te encuentres luchando con una situación que tiene que ver con esto, con envidias, enemistades, pleitos, celos, iras o contiendas, busca qué manifestación del fruto del Espíritu se opone con lo que estás luchando. Si amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o templanza. Y recordemos Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amada familia, les amo entrañablemente en Cristo y sigamos creciendo juntos en esta vida cristiana. En ocasiones se nos hace difícil, pero en Cristo Jesús todo es posible. Amén. Que la gracia de Dios nuestro Padre sea con ustedes y con cada uno de sus familias, y que el Espíritu Santo guíe sus vidas. Esa es mi oración delante de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Les amo entrañablemente en Cristo. Bendiciones. Amén.